En Aragón Radio, El Quinto Humor. Y para hablar de este tema tan importante que es el ictus y la salud cerebral, hoy traemos a Álvaro Lambea. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Hola. Que además de ser neurólogo trabajando en Barcelona, le encanta ir al monte, le encanta hacer esquí, también hacer escalada, pero no escalada de pared de verdad, en los burles. Y no es de verdad, esa. Esa no es de verdad. Y al igual que Xavi aquí presente, le encanta la fotografía, cocinar y las plantas y queremos que sean mejores amigos para siempre. Hola Álvaro, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias. Espero que no estés muy nervioso. No mucho. Vale, menos No se le mal. nota nada. Entonces, bueno, vamos a introducir un poco con lo que es el concepto y con la incidencia de un problema tan grande como son los ictus. Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste eso y cuánto pasa. Muy bien. Pues la verdad es que la neurología es muy amplia, pero sí que el ictus es una patología que llenaría como gran parte del trabajo que hacemos los neurólogos, sobre todo porque, pues como habéis comentado, es muy prevalente y tiene una incidencia muy alta. Eso significa que, pues ya he dado datos, Xavi, pero en España al año podríamos decir que hay unos 120.000 ictus. Y encima de todos esos ictus hay una parte muy significativa que finalmente fallecen por este motivo, que en España estaría en torno a los 25.000. Es decir, es algo que es con una incidencia alta y lo suficientemente grave como para que comporte una probabilidad de fallecimiento a corto plazo o también con un alto riesgo de discapacidad, porque puedes no fallecer por el ictus, pero desgraciadamente encima no recuperarte y quedar con muchas secuelas. Entonces, por eso sí que dentro de la neurología se ha incidido mucho en la importancia que tiene la patología, porque además es prevenible, a diferencia de otras enfermedades donde es todo tal vez más complejo, pues sí que haciendo unos hábitos de vida saludables, pues podríamos prevenir gran parte de ellas. Yo creo que es importante empezar diciendo, porque has hablado que hay 120.000 y yo creo que a todos nos viene a la cabeza abueletes, pero esto no es algo que solo pase en abuelos, ¿no? Ya es, así es. Es verdad que pesa mucho la edad a la hora de sufrir un ictus, como muchas de lo que se llaman enfermedades vasculares, pues los infartos agudos de miocardio y otros problemas de salud, pero es una enfermedad que puede suceder en cualquier momento de la vida. Y de hecho, claro, cuando pensamos en personas mayores, hay veces que se dice en personas mayores se puede sufrir un ictus. Una persona mayor, desde un punto de vista médico, muchas veces se ha considerado por encima de los 65 años. Y eso es gente que sigue siendo joven, que puede estar activa laboralmente todavía o recién jubilada, es decir, que no son tan mayores. Y luego en gente todavía más joven es una patología que puede suceder. Muchas veces identificamos el ictus como aquel problema que llaman de pérdida de riego cerebral, que no llega a la sangre, que es un problema arterial, el ictus isquémico, pero hay otros tipos de ictus cuyo nicho de población pues tal vez sea un poco más diferente. Y por ejemplo, pues tenemos la trombosis venosa cerebral, que sucede en gente más joven, por ejemplo, mujeres que tienen una serie de factores de riesgo que las ponen en predisposición de este problema venoso, o también ictus hemorrágicos, que también puede suceder en edades más jóvenes. Y cuando hablo más jóvenes, aquí en Aragón, por ejemplo, colaboramos mucho con los neuropediatras del Miguel Servet, porque no es mucho, pero entre 2 y 3 niños al año, por debajo de los 16 años, tienen un ictus que pueden ser muy graves también. ¿Quién ha sido la persona más joven que ha sufrido un ictus que tú hayas visto? Que yo haya atendido con los compañeros de pediatría fue un niño de 8 años, creo que tenía. De 8 años, madre mía. Que fue justo antes de irme de aquí. Te fuiste por eso igual, ¿no? Dijo, bueno, ya está, suficiente. Oye, Álvaro, y hablas que hay diferentes tipos, pero cuando a alguien le da un ictus, más o menos consiste siempre en la misma manera. Claro, pero porque en verdad, para hacer una imagen general, perdón Xavi, pero esto es un problema un poco de fontanería, entre comillas, ¿no? Porque a través de los vasos llega sangre al cerebro, se vuelve por las venas, pero son unos tubos que van y vienen, y entonces o se tapa el tubo de ida, o se tapa el tubo de vuelta, o se escapa de la tubería. Es tal cual y es muy fácil de entender, y por eso yo ahora me dedico sobre todo a esto, pero para el resto de neurólogos que se dedican a otras cosas, pues sí que nos llaman un poco a veces los fontaneros de la neurología, o cuando generalmente los residentes, las primeras subespecialidades que ven de la neurología es el ictus. Entonces, cuando empiezan el primero o segundo año están con nosotros, y muchas veces luego pasan a patologías como más eminentes, de las que enseñaba Charcot, pues el Alzheimer, problemas neuromusculares, el Parkinson, y ahí es cuando dicen nosotros neurólogos,
ahora empieza la neurología de verdad. ¿No? Es decir, Qué duro. pues sí, al final nos dedicamos a los vasos porque el ictus es un problema vascular. Pero, aunque es fácil de entender así, realmente es muy complejo. Y sí que me parece interesante lo que comentáis de que realmente hay diferentes subtipos, pero se ha intentado, sobre todo desde el punto de vista divulgativo, de que la gente entienda qué es, que nos olvidemos de por qué sucede, sino en qué consiste. Y en eso sí que la mayoría de los ictus podríamos decir que comienzan de una manera similar. De hecho, la palabra que utilizamos ahora en castellano, ictus, se decidió este nombre, proviene del latín y significa un golpe súbito, que es lo que le sucede a una persona que no está teniendo ningún problema de salud y de repente tiene problemas, como os comentó ya Javier Puello, pues tiene problemas del habla, pérdida de fuerza en un brazo, en una pierna, es algo brusco y eso significa ictus. Y No por eso sabía, le la Qué llamamos verdad. interesante, así. yo no ¿Podríamos sabía. haberlo buscado? Sí, ciertamente, pero Entonces, ¿para qué si tenemos a Álvaro? Este es el nombre que utilizamos ahora Ajá. mucho más, pero es verdad que hay mucha gente que no entiende muy bien lo que es un ictus y es cuando vienen otros términos como el derrame cerebral, el infarto, o otros también como el accidente cerebrovascular o ACV, que es una cosa que se utiliza tal vez más en Hispanoamérica, pero se recoge mucho en los libros aquí, que ahora está más en desuso porque de accidente en realidad no tiene nada, no es una cosa que pase de forma fortuita, es decir, pasa de forma súbita, pero es más fácil que pase a alguien que tiene una serie de factores de riesgo, por tanto no es un accidente casual. Y luego otro término que igual habéis estudiado, que gente muy mayor lo utilizaba, que era lo de la apoplejía, que es el término que se utilizaba antiguamente y esa sí que viene del griego, que es como también una parálisis brusca, y de hecho es que Hipócrates fue uno de las enfermedades neurológicas que recogió, que son una amalgama de cosas que pasaban súbitamente, pero al final también un poco como vuestro programa era un problema de los 4 humores. Has nombrado a nuestro padre. Ya te digo. Madre Y mía. cuando pasaba, pues decían, una apoplejía. Oh, apoplejía. Vale, todo eso, claro, o sea, tanto la apoplejía como la da un derrame y todo eso hace un poco referencia en general, no está hablando concretamente de un ictus hemorrágico, por ejemplo, ¿no? Digo que creo que estaría guay igual aunque la gente es verdad que en general con saber el concepto e identificarlo está suficiente, que es lo importante para luego acudir a urgencias, pero igual estaría guay diferenciar un poquito qué es isquémico, qué es hemorrágico, y lacunar o algún otro tipo que haya que afecte más a jóvenes, por ejemplo. Sí. ¿Te Pues, parece? sobre todo de lo que comentas. A ver, yo sí que creo que es muy importante que el concepto de ictus forme parte ya de lo que es el acervo lingüístico del día a día y que la gente sepa lo que es un problema neurológico brusco, que además, para los que están dentro del campo sanitario, otra cosa brusca en la neurología son las crisis epilépticas, que tú hiciste aquí una compañera que también nos habló de ello. Entonces, pues nosotros decimos que es un problema brusco y generalmente deficitario. Pierdes funciones, pierdes la fuerza en un brazo, pierdes la capacidad de hablar, a cambio de las crisis epilépticas, que suele ser un problema brusco, positivo, de te mueves más de la cuenta, te desconectas, es decir, esos son los dos grandes grupos de problemas súbitos. Entonces, es importante que conozcamos lo que es un ictus, pero una vez que llegas al hospital, sí que es muy importante que sepamos explicarles a las personas que lo sufren y a sus familiares realmente qué les está pasando. Entonces, esto en general es como todo en la medicina, pero intentar ver qué palabras utiliza la persona a la que estás atendiendo. Hay gente que te dice, lo que he sufrido es un derrame cerebral, ver qué es lo que entienden y explicar. Muchas veces el derrame cerebral hay gente que lo entiende más como algo hemorrágico, pero no tiene por qué. Hay gente que lo utiliza para un ictus isquémico. Entonces sí que intentamos desde la base pues decir lo que te ha pasado. Es mucho más probable que sea un ictus isquémico, de hecho depende de las localizaciones, pero a nivel europeo y aquí donde nos movemos nosotros, el 80% de los ictus, es decir, 8 de cada 10 personas que sufren un ictus tendrán un ictus isquémico por un problema de una oclusión de una arteria. Y eso es lo más frecuente. Mientras que el otro 20% sufrirán un ictus hemorrágico. Y aquí es donde sí que se ha pensado que no, pues es que los ictus hemorrágicos sí que duele más la cabeza o tiene otra serie de diferencias, pero realmente no se sabe qué tipo de ictus tienes hasta que no llegas a un hospital y se te hace un escáner cerebral, una tomografía computarizada. Entonces, pues hay que identificarlo y llegar. Y una vez que haces el escáner, ya puedes saber si lo que tienes es un problema de que ha sangrado un vaso o que se ha ocluido y que no puede llegar la sangre. Y en este ictus hemorrágico, que es que sangra un vaso, tenemos la hemorragia intracerebral, la hemorragia intraparenquimatosa, que es el típico hematoma dentro del cerebro, pues como cuando nos damos un golpe y se nos pone un hematoma dentro del músculo, pongamos, pues dentro del parénquima cerebral. Y luego está otro tipo, que también está dentro de los ictus, que es la hemorragia subaracnoidea. Y aquí sí que
sobre todo, pues si vosotros vais a preparar pronto el MIR, decimos que el tipo de paciente es un poco diferente porque suele ser gente algo más joven y aquí sí que suelen ser por el tipo de sangrado que afecta a otras áreas del sistema nervioso, pues sí que suele ser un dolor brusco de cabeza y aquí suele afectar tal vez a gente más joven. De hecho, mucho más joven, puede ser en torno a los 30, 40 años, tener un sangrado cerebral de este tipo. Se diferencia en el hospital con las pruebas de imagen. Sí, es decir, es verdad que pues gente pues ya avezada y que haya trabajado mucho tiempo en extrahospitalaria o neurólogos, pues hay una serie de síntomas que se pueden asociar más a una patología. Por ejemplo, una cefalea, la que llamamos una cefalea en trueno, un dolor de cabeza muy intenso que sucede muy rápido y que luego además se acompaña de lo que llamamos una focalidad neurológica, un problema neurológico, pérdida de fuerza, ver doble, hablar raro, pues eso igual se asocia más a lo que es la hemorragia subaracnoidea. Pero realmente luego cuando haces grandes series, pues tampoco queda todo tan claro. Entonces lo importante es saber cuáles son los signos y síntomas más habituales y cuando llegas al hospital es cuando con certeza vas a poder saber qué sucede. Y esto de cuando llegas al hospital es simple y llanamente porque necesitamos una prueba de imagen para poder determinar qué tipo de ictus estamos sufriendo. Vale. O sea, el primer mensaje es: hay que ir rápido a urgencias, que eso lo hablamos ya con Por favor. Pollo también. Bajamos un 1%, ya vamos en el 89%. Muy bien. ¿Es verdad que es más frecuente que suceda de noche? Bueno, realmente no. Las series, pues por ejemplo, nosotros que ahora... Se ha quedado loco Álvaro. No, es una buena pregunta. Yo ahora estoy trabajando con una serie poblacional en Cataluña, solo centrada en ictus hemorrágicos, y por ejemplo, la mayoría tienen una hora de inicio determinado, es decir, sabemos cuándo han empezado, ¿vale? Pero es verdad que los ictus que suceden con una hora de inicio indeterminada, sobre todo lo que llamamos ictus del despertar, es un porcentaje que según las series puede ser significativo, puede llegar hasta el 20%, depende un poco, pero sí que es importante, porque hay que huir de que a veces pensamos, no mucho, cuando no había tratamientos, bueno, pues si te despiertas así hay poco que hacer, porque seguro que llevas mucho tiempo y no se sabe. Entonces, a día de hoy, si tú te has ido a la cama bien y te despiertas mal, aún estás en ventana terapéutica para que se pueda hacer algo. Por tanto, hay que seguir llegando pronto al hospital. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llega pronto al hospital? Pues activando el 061, llamando, y es verdad que en casos leves, pues si puedes personarte tú al hospital, perfecto, pero ante la duda, si tú estás con alguien y crees que alguien está sufriendo un ictus o tú crees que está sufriendo un ictus, lo mejor es llamar y te enfocan hacia lo que tienes que hacer. Claro, porque cuando llegas al hospital, ¿se puede hacer vista atrás y establecer el momento de inicio del ictus o no se puede saber la hora? Depende. Bebe. Realmente sí que tenemos una parte un poco detectivesca cuando alguien sufre un ictus, o sobre todo lo que son patologías tiempo dependientes que decimos. Ajá. Y es que realmente necesitamos saber cuándo ha empezado, porque eso es como cuando se pone en marcha el reloj de saber qué terapias se pueden hacer. De hecho, se dice que el ictus es una patología tiempo dependiente porque, así hablando de forma sencilla, decimos que cada minuto se mueren 2 millones de neuronas. Y cada minuto que pasa se mueren otros 2 millones de neuronas. Entonces, cuanto antes se hagan los tratamientos, mejor. Y hay tratamientos que tienen ventanas terapéuticas más cortas que otros. Por ejemplo, si nos centramos en el ictus isquémico, si nosotros vemos que no ha sido un sangrado cerebral y que los síntomas pueden ser por oclusión de un vaso, pues tenemos 2 tratamientos disponibles, que uno es la fibrinólisis y otro la trombectomía. Que luego creo que me preguntaréis más de esto, pero la fibrinólisis son 4 horas y media, por ejemplo, y por eso necesitamos saber cuándo ha pasado. En cuanto a los ictus del despertar, nunca lo vas a saber. Sí que es verdad que se cree que los ictus isquémicos del despertar suceden en la última fase de la noche. Es decir, es más probable, si tú te has acostado a las 12 de la noche y te has levantado a las 8 de la mañana mal, es más probable que el ictus haya sucedido en torno a las 6 de la mañana que en torno a 1 de la mañana. Por ser registros que hay que parece que por cómo funciona un poco, cómo se comporta el sueño y las cosas que pasan, pues es más fácil que suceda en esa Pero es algo que se queda etapa. Como pero una no se hipótesis, sabe, ¿no? claro. Y eso hace que sea más difícil el tema de... Hemos dicho que ya hay tratamientos, pero esos tratamientos primero se han tenido que hacer ensayos clínicos. Entonces, cuando se hacen ensayos clínicos sobre esto, pues al final, la noche, en vez de desechar esos pacientes, ¿no? Decir, bueno, pues estos pacientes los vamos a tratar, pues ya ha habido varios ensayos que dicen, vale, pues estos pacientes se pueden beneficiar de esto. Entonces, se coge una hora hipotética, muchas veces que es, si tú te has ido a las 12 de la noche a dormir y te has levantado mal a las 8,
pues vamos a poner que el ictus ha comenzado a las 4 de la mañana. Pero todo esto es Claro. una hipótesis Vale. para trabajar, para ver Vale. si estas personas también se beneficiaban de estos tratamientos y finalmente pues ha demostrado que sí. Que sí. Ajá. ¿Y qué hay de los llamados microinfartos, estos que aparecen, se van, ¿no? Un poco lo que nosotros llamamos accidente isquémico transitorio, Vale. AIT. Pues esto lo mismo, realmente cada persona utiliza conceptos muy diferentes, entonces uno muy importante sí que es el AIT o accidente isquémico transitorio. Entonces si ya dentro de nuestro árbol de qué es un ictus, ya tenemos ictus isquémicos, ictus hemorrágicos, nos quedamos con los isquémicos. Dentro de los isquémicos la mayoría van a ser por una oclusión de una arteria y no de una vena. Entonces cuando esta oclusión de la arteria es transitoria, es cuando hablamos de un accidente isquémico transitorio, ¿vale? Este AIT, lo que sucede es que según la etiología que tenga, porque los ictus isquémicos también son diferentes, pero el vaso se cierra, da unos síntomas, se abre, y si a todas esas personas les hiciésemos una resonancia, veríamos que no ha dejado ninguna secuela a nivel cerebral. Eso sería lo que sería un AIT, ¿de acuerdo? Hay veces que hay gente que esto le llama un microictus, pero también hay gente que utiliza el microictus para otra cosa que igual es un poco más compleja, que es cuando tú a una persona le haces una resonancia por otro motivo de salud y tiene manchitas en el cerebro, manchas asociadas a problemas vasculares. Ajá. Eso también a veces se les llama microictus cuando no son tan micro. Hay Vale. veces que los lacunares, pues que son como lagunas cerebrales más como pequeñas cavidades, pueden no dar síntomas también, es lo que también se llaman ictus silentes. Estos que no dan problemas, es verdad que a la larga se ha visto que un acúmulo de estos problemas, estos pequeños ictus que parece que no son nada, a la larga sí que suponen un gran riesgo de demencia. De hecho, la demencia vascular es la segunda demencia más prevalente en nuestro medio después del Alzheimer. O sea, que puedes tener un ictus sin darte cuenta y que debute con los años como una demencia vascular. Puedes tener puedes tener lesiones vasculares sin darte cuenta. Si somos estrictos, un ictus no, porque el ictus te tiene que dar síntomas. Vale, claro, porque hemos quedado que es súbito. Entonces te Eso tienes es. que enterar. Entonces, hay veces que tenemos lesiones silentes que no dan síntomas, y luego no es que de repente a los 20 años, por ese problema que tuviste, de repente tienes una demencia. No, pero es verdad que eso al final es un poco lo que llamaríamos una carga vascular. Hay personas que tienen problemas de hipertensión, de diabetes, sedentarismo, una serie de hábitos Claro que menos cuando las saludables. arterias están mal por dentro, están mal en todo el cuerpo, Claro, ¿no? entonces Porque- eso se va acumulando y finalmente da otros síntomas no tan asociados como el ictus, que es algo brusco, sino algo ya más larvado, que son estos problemas más de deterioro cognitivo. Ujú. ¿Vale? Y has dicho un poco qué posibles síntomas puede dar algo brusco, como pues eso, el no poder mover un brazo, un pie, hablar raro. ¿Hay algún otro síntoma quizá menos común a lo que hay que estar alerta? Pues Dolor de cabeza brusco. sí, hay una cosa que, por ejemplo, cuando se comenzó con el concepto este del código ictus, que al final lo que viene a ser es identificar rápido los síntomas, porque hay tratamientos. Se empezó, por ejemplo, en Estados Unidos es cuando se hicieron los grandes ensayos del primer tratamiento, que es la fibrinólisis, que es, al final es hacer que tu sangre esté más líquida de una forma muy rápida para disolver pequeños o grandes trombos, ¿vale? Entonces, cuando ya se vio que esto se podía hacer, pero lo tenías que hacer en las primeras 3 horas, había que correr. Entonces, aquí se intentó ser, lo que decimos, menos sensible, pero más específico, y esos son problemas del habla o de la movilidad, de la cara, del brazo, de la pierna. Y hay un acrónimo, por ejemplo, que se llama FAST, que es rápido en inglés, y se empezaron a hacer muchas canciones, incluso para divulgación en Estados Unidos, para que la gente llegase pronto. Pero es verdad que ahora se intenta aumentar más la sensibilidad, porque hay ictus que no se presentan así y pueden ser igual de graves. Entonces hay otros problemas de salud que tampoco hay que ser alarmistas, pero por ejemplo, vértigos bruscos, problemas de desorientación brusca o de pérdida de visión, pues también pueden ser compatibles con un ictus, ¿de acuerdo? Eso no significa decir, la mayoría de los vértigos que tengamos, por ejemplo, una persona joven si sufre un vértigo, es muchísimo más probable que sea un vértigo por un problema que decimos vértigos periféricos a nivel del sistema auditivo. Pero es verdad que hay ictus que de forma brusca debutan con un vértigo que no se acaba de controlar y finalmente les cae un poquito el nivel de conciencia porque se afecta otras estructuras, que sería el tronco del encéfalo, una estructura mucho más sensible. O sea, lo que puede empezar con un vértigo luego se suele acompañar de otro otros tipo de síntomas, síntomas. No es eso solo es. que te dé un vértigo y digas, uy, que me está dando un ictus. Eso es. Vale, Luego vale. se van a ver otras cosas.
Por eso al final yo creo que en cuanto al concepto del código ictus es ante la duda llamar y ya todo se pondrá en manos de gente que sabe abordar estos síntomas y discernir un poco todo. Pero hay unos que son más difíciles de saber, como estos, pero hay uno que antes costaba más, que ahora se le da mucha más importancia, que es la pérdida de visión. Si tú tienes una pérdida de visión en un ojo, claro, eso no duele muchas veces, ¿vale? Y al final, digamos que el ojo realmente es una parte del ojo es una parte del sistema nervioso central. Entonces, se puede ocluir la arteria que va al ojo y perder visión en un ojo. Y eso, al final, también es un sistema frágil, tiempo dependiente. Entonces, eso, aunque no duele, hay que ir al hospital. Y eso es una de las cosas que más nos seguimos encontrando los neurólogos. Ya no pasa tanto lo de hablo raro o no puedo mover el brazo, me voy a dormir a ver si me encuentro mejor, que eso en gente mayor pasaba y cada vez pasa menos. Es decir, si no puedes mover el brazo, no te eches la siesta porque lo más seguro es que te despiertes con el brazo igual o peor. Pero con la visión igual. Si no ves por un ojo, consulta a un médico. Y cuanto antes mejor. Y al final, si no es nada, no es nada. Pero si es algo, pues hay cosas que se podrían hacer también. Tengo una duda súper chorra, igual, es súper absurda, es súper absurda. Que pues, si te da un ictus y te da una hemiparesia o se te paraliza medio cuerpo y no puedes hablar y estás solo, ¿qué haces? Vale, pues eso son... A ver, es una situación como muy excepcional. Claro, pero tú hablas con la ambulancia o con el 061 y nadie te entiende lo que estás diciendo. Pero yo creo que si tú llamas y en plan... ¿Y la dirección cómo la saben? Localizan tu geolocalizan. A ver, es verdad que esto pasa y desgraciadamente, pues por ejemplo, la semana pasada en nuestro hospital nosotros tuvimos un caso que fue una persona que vivía sola y que pasaron 48 horas hasta que alguien se dio cuenta que no podía hablar, no podía mover medio cuerpo y claro, hay síntomas que son tan incapacitantes que tú no puedes pedir ayuda. Claro. Que esto es uno de los motivos de por qué cuando salen a nivel general de medicina, el por qué los solteros mueren antes. Bueno, pues eso, hay muchas cosas, ¿no? Pero esta, por ejemplo, podría ser una de ellas. Que no sepa que lo miramos, pero que tener pareja es factor protector de muchas cosas, ¿eh? Sí. Que es un beneficio de la leche. Sí. Así que, oye, ¿y qué más factores de riesgo podemos encontrar? Hablabas de, bueno, esa salud cardiovascular que a veces daña de manera más crónica las arterias. Eso es, ¿qué más podemos encontrar? Pues los factores de riesgo, el que más peso tiene y es un factor muy prevalente sería la tensión arterial. Entonces la hipertensión es un claro factor de riesgo para diferentes eventos vasculares. Y hay mucha gente con hipertensión. Y hay mucha gente que es una hipertensión. Y luego hay un concepto que la gente piensa que la hipertensión es una enfermedad. Claro, es verdad. Pero lo es. Porque no duele y no tal. O sea, da síntomas un poco como a enfermedad multifactorial, pues que probablemente tenga un peso en parte genético, otro ambiental, otro de estilos de vida, pues un montón de cosas. Pero tú le preguntas a una persona, ¿usted padece la tensión? Y te dicen que no. Entonces esta pastilla, no es que con esta pastilla tengo la tensión bien. Porque usted es hipertenso. Si no tomas la pastilla, tendrá la tensión alta. Entonces, sí que al final tenemos que entender que estos son enfermedades muy prevalentes y que hay que ponerle remedio. Y remedio, de hecho, pues es verdad que la farmacología es muy importante, pero hay un montón de hábitos que podemos hacer para intentar llegar sanos a nuestra vida más adulta para controlar todos esos factores. Entonces tenemos la tensión, tenemos la diabetes, tenemos la obesidad y todo esto al final se correlaciona, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos cuántos ictus se pueden prevenir, hasta el 80-90% de los ictus se podían prevenir. Según la World Stroke Organization. Que, por cierto, el Congreso Mundial este año es en Barcelona. Anda. Tenéis el de la World Stroke Organization. Invítanos, Álvaro. Y yo a ver si o los de la World Stroke Organization se nos están oyendo. Invite us. Pero sí, al final, pues una de las grandes entidades de manejo del ictus, que es la AHA, la Asociación Americana, sacó las 8 grandes tips para la prevención del ictus. Vale. Y ahí ves que al final muchas de ellas se correlacionan. Te dicen la tensión, controlar el peso, hacer deporte, tener una buena alimentación, tener buenos niveles de colesterol según tu perfil de riesgo, controlar el azúcar. Es como el tabaco también. Todo eso al final está todo relacionado. El tabaco, que es el séptimo, y una que añadieron más adelante es tener un buen hábito de sueño. Vale. El sueño se ha visto que es cada vez súper importante porque pues el sueño regula muchos procesos cerebrales y de hecho al final podríamos decir que es la gran limpieza cerebral se produce durante el sueño, ¿no? Tú te vas a la cama y es como cuando empiezas tu antivirus y el antivirus se va moviendo.
y va limpiando pues diferentes procesos. Y todo esto sería lo que se podría prevenir. Y luego, de hecho, por ejemplo, hemos hablado de personas jóvenes pueden tener ictus, sí. Y estas personas jóvenes que tienen ictus generalmente sí que tienen factores de riesgo claramente identificados. Hay algunas que no, pero por ejemplo, cuando hablamos de los niños, nosotros entre el 2019 y 2020, pero bueno, montamos el código ictus en Aragón, lleva montado mucho tiempo, ¿vale? La última actualización fue el año pasado, y decidimos montar el código ictus pediátrico, que fuimos relativamente pioneros dentro de España de cómo organizar la estructura. Entonces, una de las cosas, si te revisas la bibliografía o nuestra propia serie, los niños que sufren un ictus generalmente tienen unos factores de riesgo que les hacen claramente predisponentes a ellos. Por ejemplo, problemas cardíacos, anomalías cardíacas, gente más mayor, la fibrilación auricular. O sea, al final, si tú tienes todos estos factores de riesgo, hay que vigilarlo más porque tu riesgo es mayor. ¿Y les hacéis un seguimiento? Pues aquí al final, en el tema de los niños sí que está todo bastante organizado, sobre todo a nivel infantil, pues todos los que son problemas cardíacos, pues hacen seguimientos de como ese sentido. Al final eso puede prevenir que haya otros eventos vasculares. Y a nivel poblacional, realmente se hace seguimiento de la población, pues sí, aquí la atención primaria tiene un gran peso de hecho, la atención primaria es medicina de familia y comunitaria, que es mejorar la salud de la comunidad y mejorar la salud de los pacientes que llevas en tu consulta. Ahí sí que nosotros no entramos en ello. Cada vez sí que la Sociedad Española de Neurología intenta colaborar más en lo que se llama la prevención primaria, prevenir antes de que tengas el primer evento. Los neurólogos siempre nos hemos dedicado más a lo que se llama prevención secundaria. Cuando ya has tenido un ictus, prevenir que no tengas el segundo. Pero realmente, si fuésemos ambiciosos, llegamos tarde. Ojalá no hiciesen falta neurólogos vasculares, ¿no? Entonces, ojalá todo fuese prevención primaria. Y aquí sí que es súper importante la labor que se hace en los centros de salud y la divulgación de estilos de vida, el tener una buena adherencia a los tratamientos cuando hacen falta, etcétera. Es que tú ya lo has dicho al principio, que es súper importante la palabra prevenible. O sea, que hay un gran porcentaje que se puede prevenir. El 90%. El 90%. Pero yo quería también preguntarte, en temas jóvenes, ¿las drogas tienen algún papel? Porque yo sí que leí que es un factor bastante importante, por ejemplo, para las personas de menos de 40 años que tienen infartos. O sea, es una causalidad bastante directa. O sea, que supongo que si es vascular para personas de menos de 40 años en el corazón, también puede ir al cerebro. Sí, tal cual. Es decir, son órganos diferentes. Yo como neurólogo tengo que decir que el cerebro es un órgano más noble, pero al final... es más chuli, ¿vale? El corazón, pues... son lo que se llaman eventos vasculares y, por ejemplo, la cocaína es una de las drogas de abuso que pues, hace una vasoconstricción y sí que favorece mucho el riesgo de eventos vasculares, entre ellos los eventos cerebrales, ¿no? Y sí que aumenta mayor el riesgo de ictus. Otro tipo de drogas pues dependerá de las drogas, pero al final sí hay diferentes tipos de drogas que aumentan el riesgo de eventos vasculares. Y de hecho, claro, es que se puede ser muy ambicioso. Realmente hay muchos factores de riesgo en gente joven que veremos más adelante. Hay ya metaanálisis, hay diferentes revisiones que la propia contaminación ambiental es un factor independiente de ictus. Madre mía. Hay en lugares donde hay más contaminación o ha habido picos de contaminación ambiental donde se ha visto que luego los registros de ictus son mayores. Esto por un lado. Y luego también algo que puede pasar más a gente joven o que si te pasa desde joven lo vas acumulando es todo lo que es el estrés. Eso quería preguntarte. Pues del estrés, yo es una cosa que intento evitar. Claro, hay veces que a mí lo que me pasa a veces con personas que han sufrido un ictus, sobre todo con los familiares, es cuando se quedan a veces con la congoja de esto le ha pasado porque estaba muy estresado o sobre todo cuando hay problemas de dinámica familiar o cosas que es que le he sometido a mucha presión y ha pasado, esto es culpa mía, no, pues al final si tú tienes un ictus, pues no es culpa ni de la persona que le ha pasado ni de las personas de su alrededor. Pero el estrés cada vez más se ve que sobre todo el estrés mantenido, que al final pues el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, catecolaminas, aumenta la resistencia a la insulina, es un problema muy proinflamatorio y eso al final a la larga puede afectar al sistema vascular, entre ellos los eventos cerebrovasculares. Entonces ya hay también trabajos que te dicen que el estrés mantenido pues sí que es un riesgo independiente de ictus.
vamos bastante bien, con eso. En la sociedad en general digo que creo Sí. que es una sociedad bastante estresada, Joder, o sea madre que... mía. Y luego, es de verdad que es difícil, hay muchas cosas que hay estudios que son También. difíciles de medir, ¿no? Que es estrés, pero bueno. Claro, y Claro. que es muy Intenta hacer- Y que es factor... mantenido, o sea, claro, claro. pero bueno, y hay trabajos que sí que te dicen que ojo, que al final, pues, lo que podríamos decir, la salud mental, que cuando se Claro. habla de esto, pues es muy importante, no desde el punto de vista solo psíquico, sino orgánico, que al fin y al cabo también lo es, ¿no? Que es que son todos muchos problemas de salud que se van Claro, agregando. Y con la polución, Álvaro, ¿sabes qué tal está la cosa en España? O sea, somos un país con mucha En polución. Zaragoza seguro poca- que bien, porque Pues la tenemos verdad, muchísimo viento. No, en este sentido no te sabría decir. Los trabajos que hay, no sé si hay alguno de O igual aquí. o sea, más con el polución ambiental o con un trabajo en concreto. Por ejemplo, si trabajas en algún sitio que hay No, mucha estos- exposición. estos registros son sobre contaminación ambiental en general. Tampoco te puedo decir qué productos o qué contaminantes Ujú. miraban, pero hay trabajos que se han hecho. Luego también se intentó mirar lo de la contaminación acústica, etcétera, que eso pues hay menos evidencia. Pero en cuanto a Aragón, lo que sí que te puedo decir, se hacen los informes del Sistema Nacional de Salud que se hacen periódicamente, pues en uno de los últimos informes anuales, sí que os puedo decir que los aragoneses, podríamos decir que comparado con otras comunidades, comemos mejor, comemos más verdura y ¡Toma! fruta, hacemos más actividad física, fumamos menos, bebemos menos. Es decir que, bueno, la sociedad aragonesa, pues Viva Aragón. realmente pues tiene una serie de dinámicas que igual sí que son buenas para evitar estos tipos Sí, de problemas. de hecho, Michael Jackson vino a Zaragoza a dar concierto porque era la ciudad de Europa con menos contaminación. Sí, ¿Ves? por eso fue. Te lo Sí. prometo. Yo por eso me he venido que aquí te también, lo prometo, no me acuerdo en qué año, pero que sí, que sí. Oye, y Álvaro, tema, o sea, vale, te sucede, tienes estos síntomas, acudes cuanto antes al hospital porque primera mensaje súper importante, tiempo es cerebro, ¿no? Algo tiempo dependiente, cuanto antes actuemos mejor. En el hospital se hace, vosotros actuáis con vuestras actitudes detectivescas. Y entonces luego, tema secuelas. ¿Qué pasa con esto? Todo el mundo o sea, si debutas con unos síntomas, pues la pérdida de visión, la fuerza, tal, ¿te vas a quedar con esto? ¿Esto se recupera? ¿No? Vale, pues ahí depende, ¿no? Vale, Como la depende. medicina. Como todo. Pero depende primero de qué hemos hecho en esta primera fase. Y aquí por hacer un inciso, claro, yo soy neurólogo, pero realmente somos una parte, decimos, como le gusta decir a Javier Marta, que es el coordinador de ictus del Miguel Servet, somos un poco como la batuta, coordinamos el proceso del código ictus, pero al final somos un engranaje más. Y sí que tengo que decir, yo que ahora que me he ido fuera, que estoy en Cataluña, donde también funciona súper bien, pero creo que he aprendido a valorar incluso mucho más cómo está montado el código ictus en Aragón, porque, claro, yo vivía en Zaragoza, me formé en Zaragoza, la mayoría de los aragoneses viven en Zaragoza, pero hay mucha gente que no. Entonces, si sufres un ictus en Barbastro, vas a tener mayor riesgo de secuelas, te van a poder tratar. Entonces, en cuanto a cómo funciona el código ictus, la atención al ictus agudo, nosotros como neurólogos coordinamos y sí que en los hospitales en los que estamos, pues hacemos la valoración inicial, pero hay muchos otros actores. Uno de ellos es todo el sistema extrahospitalario, la activación del 061. Aquí llegas, que esto es una cosa que dices, ¿dónde voy? ¿A qué hospital me llevan? Si esto me pasa en Barbastro, me voy directamente a Zaragoza porque es el único centro donde se hace la trombectomía, voy al hospital más cercano. Pues esto hay diferentes estudios. En Aragón está montado y está bien montado de que si tú sufres un ictus, en donde sea, te llevarán, lo más seguro, salvo que estés en el área metropolitana de Zaragoza, al hospital más cercano. Ahí hay un sistema montado donde, por ejemplo, en Barbastro no hay un neurólogo de guardia por la tarde o por la noche. ¿Eso significa que te van a tener el ictus peor? Yo creo que no, porque está todo el sistema montado. Está el sistema, por ejemplo, del teleictus, que es que cuando un médico valora a un paciente en Barbastro, de hecho muchas veces, a veces nos llaman a nosotros antes y nos preguntan a qué centro va a ir derivado. Entonces, por eso es importante el 061, porque el 061 no solo le dice al paciente lo que hacer, sino que si finalmente se activa el código, preavisa a los neurólogos para ir activando todo el proceso. Imagínate que llevamos a Barbastro o a Huesca y ahí no hay guardia de neurología. Vale, pues el médico de ahí de urgencias puede llamar al neurólogo que está de guardia para ictus en Aragón, que es una guardia centralizada en el Hospital Universitario Miguel Servet, donde colaboran neurólogos de diferentes hospitales, pero está todo lo suficientemente ensamblado para que si te llama alguien de Barbastro, oye, tengo este paciente, y aquí está el proceso del teleictus, que se le llama. Nos dicen cómo está el paciente, nos pueden poner una cámara incluso para poderlo explorar, y ahí según cómo esté, en Barbastro ya se puede hacer
ese escáner tan importante para saber si es isquémico o hemorrágico. También un segundo escáner para ver si es isquémico, si se debe porque tiene un trombo muy grande que se pueda quitar. Y poner el primer tratamiento, que es esa fibrinólisis, que tenemos menos ventana y ahí se puede poner. Que además de este tratamiento se beneficiaría de una trombectomía, vale, pues ahí ya la ambulancia trasladará a ese paciente a Zaragoza, al Hospital Universitario Miguel Servet. Y ahí entran otras muchas personas, que son los neurointervencionistas, que pueden ser radiólogos, neurólogos, que se encargarán de quitar ese trombo, que es el cateterismo. Y luego estos pacientes ingresarán en una unidad de ictus. Tenemos unidades de ictus en el Hospital Universitario Miguel Servet, en el Hospital Clínico Lozano Blesa, pero tenemos áreas de ictus en los otros hospitales de Aragón, donde hay una serie de cuidados con enfermeras especializadas en estos procesos, rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedas. Entonces, todos estos procesos que se vayan haciendo nos pueden decir cuál va a ser el riesgo de secuelas. Pero es verdad que, desgraciadamente, aunque todo vaya bien, por ejemplo, la trombectomía mecánica es uno de los tratamientos más efectivos en la medicina, podríamos decir, de patologías agudas, ¿vale? Es coger el trombito con unas pinzas. Que es coger el trombito con unas pinzas. Sí, hay vídeos chulísimos, por cierto. Así como... Se hacen con un mecanismo que se le llama stent retriever, con o sin aspiración, pero al final lo que hacemos, lo que hacen los compañeros que lo realizan es, si hay un trombo, primero ven dónde está y lo intentan enganchar con un stent, que pueden o no aspirar a la vez, y lo van sacando. Que al fin y al cabo, muchas veces decimos que vamos un poquito a la zaga de los cardiólogos, porque esto los cardiólogos ya llevan tiempo haciéndolo, ¿no? Pues, pero el proceso es más o menos lo mismo, ¿vale? Y así quitas el trombo. Este tratamiento, que parece muy sencillo, no se empezó a hacer de una forma reglada hasta 2016 más o menos, es decir, no hace ni 10 años, Tardísimo. Que es cuando se demostró finalmente que esto era claramente eficaz, y es súper eficaz, ¿vale? Pero es verdad que, aunque todo vaya bien, hasta ese momento se ha identificado rápido. Se ha podido poner la fibrinólisis, por ejemplo. Se puede hacer este procedimiento, y este procedimiento se hace rápido y sin complicaciones. Pero entre el 40 y 50% de los pacientes que se someten a este procedimiento, desgraciadamente quedan con secuelas. Y aquí dependerá de qué área afectada del cerebro, tendremos otras secuelas u otras. Un poco igual es tu pregunta, de qué secuelas tenemos. Sí, pero has explicado todo súper genial. Entonces, las secuelas, pues mira, las secuelas hemos sido muchas veces, porque al final en medicina, cuando quieres estudiar nuevos tratamientos, tenemos que poner lo que son resultados objetivos de los ensayos clínicos como robustos y fáciles de llegar, y en el ictus el objetivo, lo que digamos el outcome primario de muchos ensayos terapéuticos, era cómo está el paciente a los 90 días. Es decir, una persona que ha sufrido un ictus, cómo está a los 90 días, pero cómo está en cuanto a qué. Pues generalmente era en cuanto a si podía caminar solo o no. Es decir, mirábamos sobre todo secuelas motoras, pero hay muchas más cosas que no son secuelas motoras. Entonces tenemos algunas como las que hemos comentado de detección de síntomas, que son secuelas del lenguaje, y son las que más se han trabajado siempre, las secuelas del lenguaje y las secuelas motoras. El paciente se queda hemiparético o hemipléjico y puede o no puede caminar, el paciente se queda afásico y puede o no puede comprenderse. Esas son las que más se han medido y sobre las que más se han trabajado. Ahí es donde más se trabaja, sobre todo a nivel de lo que puede llegar al sistema público, todo el tema de la rehabilitación física, que ahí entran los compañeros de rehabilitación, los fisioterapeutas, luego también la logopedia. Pero claramente, cuando intentamos ser ahora más finos, o ahora que se intentan hacer estudios de cómo percibe las personas su calidad de vida después de un proceso de este tipo, pues hay otras cosas que no se medían, que es pues la pérdida de visión, que eso es ya mucho más difícil recuperable. La visión es muy difícil de recuperar o prácticamente imposible, pero el cerebro se va adaptando, que es un poco lo que hablamos de la neuroplasticidad también, que busca la rehabilitación en parte, pues también reeducar a nuestro sistema nervioso, porque es verdad que sabemos que la neuroregeneración es muy bajita, ¿no? Las neuronas siempre se había dicho que no se regeneran, eso no es del todo así, pero es una cosa muy compleja. La plasticidad es más fácil y también es verdad que por eso la gente más joven que sufre un ictus tiene más capacidad de recuperarse mejor, porque hay mayor facilidad de neuroplasticidad. Es donde se trabaja mucho las terapias físicas, las terapias del lenguaje. Pero hay otras en las que se ha trabajado menos y al final pues pueden ser incluso igual de importantes, que son problemas cognitivos, pues una fatiga crónica, la depresión, la ansiedad, que se ha visto que después de un ictus la prevalencia puede aumentar mucho según en qué poblaciones, la incontinencia urinaria,
problemas de tragar, la disfagia, que es una cosa que también se trabaja mucho. O también la esfera sexual, al final son cosas que no preguntamos, o bien por pudor o porque los neurólogos no estamos tan habituados a ellos, pero cuando una persona se va de alta o cuando la ves a los 3 meses, ¿y qué no le preguntas? ¿Qué les preguntas? Bueno, y caminas, sales a comprar el pan o te has reincorporado al trabajo, pero no le preguntas igual cómo es tu día a día con tu pareja, pues si tú... ¿Cómo está tu actividad sexual? ¿Es como antes? Ujú. Si es como antes o no, y por qué, ¿no? Y ahí es donde pues cada vez se intenta trabajar más. Y yo sí que creo que hay veces que pues las listas de espera son las que son, el sistema desgraciadamente llega donde llega, todo esto es posible porque tenemos un sistema público de salud, pero desgraciadamente no llegamos a todo, y aquí sí que es verdad que las asociaciones de pacientes son súper importantes. En cada sitio hay unas, pero concretamente aquí en Aragón está AIDA, y AIDA hace un trabajo yo creo que súper interesante en el acompañamiento a medio y largo plazo de personas que han sufrido un ictus, con talleres para pacientes y familiares. Al final es muy importante el tema del cuidador, también terapia rehabilitadora, logopedia, dudas que surgen, aspectos de cómo solicitar el tema de la dependencia, porque un ictus no solo cuesta mucho al sistema, sino que le cuesta mucho a la persona que lo sufre, y ya no solo desde un punto de vista de las secuelas físicas o psíquicas que puede dejar, sino económicamente supone muchos problemas, y mucha de esa carga al final la tiene que cubrir las familias y las personas que lo sufren. Pues las asociaciones de pacientes ayudan, yo creo que mucho en toda la esfera, no solo médica, sino pues paramédica, ¿no? Que al final es un proceso AIDA, global. me lo voy a apuntar. Qué interesante. No, pues eso, AIDA, que hemos visto que tiene bastante fuerza, todos estos talleres de formación, también de información, que jope, a lo tonto es verdad que yo no me había planteado el tema burocrático, pero que luego todas estas cosas cuesta Ya, pues es hacerlas. súper... O sea, te encuentras así Sí. diciendo, ¿cómo solicito ahora la dependencia o Sí. el tal? Yo creo que, a ver, es bueno que a veces como sanitarios no se tiene en cuenta con quienes más trabajamos, y hay veces que está todo muy parcelado, pero en el sistema pues hay gente que sabe de todo. Yo, por ejemplo, yo estoy en el hospital de la Santa Creu y Sant Pau, y ahí sí que tengo más contacto pues con los trabajadores sociales, con otros compañeros que pues te ayudan mucho en el tema de la dependencia. Yo hay cosas que si me preguntan que me hubiese gustado saber más cuando di la carrera, que nos enseñan mucho de anatomía, fisiología, que es muy importante, pero me gustaría comunicar mejor, que eso va Lo estás haciendo genial. Sí, Álvaro. desde evolucionando, luego, y luego resolver estos aspectos, porque hay veces que la gente te pregunta y yo no sé qué papeles son, Ya. pero sí que tendríamos que saber cómo reenfocar a estas personas para que puedan agilizar estos procesos. Sí. Y aquí yo creo que las asociaciones de pacientes, en nuestro caso AIDA en el ictus, pues creo que son súper interesantes, la verdad. Qué bien. Bueno, para los que nos están escuchando, si conocéis a alguien que esté pasando por esto, pues que sepáis que existe ese recurso, y que supongo que habrá en todas las comunidades, ¿no? Que Sí. será algo que estará establecido en cada provincia o ciudad. Sí, pues al final... Y al que es final accesible para todos. Eso es, sí. Pues, Álvaro, antes comentábamos un poquito los factores de riesgo que hemos mencionado así por encima, que van muy en relación con algo que es la salud cerebral, que hablábamos antes de empezar a grabar, que es un poco la versión de la neurología de la salud mental. Entonces, quería preguntarte qué es esto de la salud cerebral, que está ahora como en Sí, auge. Pues la salud es una cosa que se ha oído mucho más en los últimos años, y ahora se intenta potenciar mucho desde organismos gubernamentales y también desde las sociedades científicas. De hecho, la Academia Europea de Neurología está haciendo como mucha fuerza en este respecto, y trabajando pues con comisiones de la Unión Europea y los diferentes países. Pero la definición tampoco queda clara, ¿no? Al final, según de dónde lo cojas, si quieres coger el sentido más amplio de salud cerebral, nos tenemos que olvidar de las enfermedades y pensar en que la salud cerebral sería cuando una persona está en su pleno potencial, cuál es la salud de tu sistema nervioso para que tú todo eso lo puedas llevar a cabo. Y aquí sí que vamos muy de la mano con los compañeros de salud mental, porque al final la salud mental y la neurología realmente son patologías o problemas de un mismo órgano, que es el cerebro, que se puede presentar de diferentes maneras. El concepto de salud cerebral intenta ser pues esto más amplio, y entra dentro de lo que llamamos de prevención primaria, que es cómo ser sanos. Y cómo ser sanos a nivel cerebral entra todos estos factores de riesgo que os he hablado, pero también hay otros que cuando empiezan a haber problemas se tienen que abordar, sobre todo para otro tipo de problemas neurológicos, como son las demencias. Y aquí entra, por ejemplo,
aspectos como la privación sensorial, que esto es una cosa que a veces no tenemos en cuenta, pero cuando una persona empieza a perder visión o empieza a perder oído, hay que recomendarles que acudan a un especialista al respecto para ver si necesitan gafas, si necesitan audífonos, es decir, evitar la privación sensorial porque eso favorece el riesgo de demencia. Y luego también una cosa súper interesante que es evitar el aislamiento social, que es una cosa que sucede en personas mayores y sí que se ha visto que está claramente relacionado con problemas de salud cerebral, ya sea más a nivel psíquico como a nivel cognitivo, como las demencias o incluso otros problemas. Entonces, todo esto sería la salud cerebral. Y muchas veces lo que nos preguntan las personas, nosotros vemos a veces en un ictus personas que lo han sufrido, pero hay veces que llega a la consulta gente que ha tenido un lapsus o a veces a tener quejas cognitivas. Y te preguntan, tú ya les abordas, incluso les puedes decir, bueno, pues está todo bien, pero una gran pregunta es, bueno, se puede aprovechar esa visita para un montón de cosas, ¿no? Pero cuando te dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer para estar mejor? Y aquí es verdad que depende qué edad tengas, harás unas cosas u otras, pero prácticamente puedes hacer muchísimas actividades. Está todo este tema que hemos hablado, que es el más importante, tensión, ejercicio, etcétera, pero hay que intentar hacer cosas. Y, pues, por ejemplo, yo estoy muy contento con mis abuelas, yo tengo dos, cada una hace cosas diferentes, pero hay una que le gusta mucho salir de vermú con sus amigas, estar en la playa y coser, y la otra le gusta leer un montón e ir a misa. Pues son sus actividades. Entonces, la cosa es que para que mi abuela, la que por ejemplo lee y va a misa, pues para eso ella tiene que salir de casa, queda con una amiga, va ahí, tiene una cita, se organiza, ¿no? Entonces, al final hay muchas actividades que permiten fomentar lo que es la salud cerebral en muchos aspectos, ¿no? Pues lo de, por ejemplo, coser, cocinar, montar muebles, lo que le gusta a cada uno, pues al final son unos procesos cerebrales que eso ya te fomenta. Que es verdad que hay estudios que te dicen que la actividad física claramente sí que es muy buena, sí, pero bueno, si hay gente que no la va a hacer, pues intentar fomentar que se mantengan activos y no pensar tampoco como un castigo, ¿no? Que hay veces que hay una persona que nunca ha hecho sudokus y le dices con 80 años que se ponga a hacer sudokus. Bueno, pues intentar que en vez de que lo vean eso como un castigo, pues si esa persona hace otras actividades, saber qué hobbies tiene y ver si se pueden hacer de otra manera o de otra forma para que eso ya fomente un poco pues su salud cerebral. Ajá. ¿No? O sea que sería un poco en resumen mantenerte activo mentalmente. Ya sea mentalmente, montando muebles si te apetece o sí. haciendo un sudoku. A nosotros nos dijeron Donde que la las plantas- curiosidad era un factor protector un poco también, como el seguir aprendiendo sobre cosillas, no sé qué. Bueno, no sé, a mí me parece Sí. interesante. Y luego lo de la actividad física sí que es verdad que... Sí, es muy que determinante. Es importante y hay que hacerla, ¿eh? Si se puede. Sí, pero sí, si no sí. puedes hay otras cosas. Pero por ejemplo, de mis abuelas, la que os he dicho, lleva yendo a gimnasia, no sé si lleva ya 20 años, y lleva una vez a la semana, pues hay que ir Estará hecha un toro, ¿no? al centro de salud. Es La decir, tía corriendo la media maratón, ¿eh? Sí, que- ojito, no te la cruces, que que hay te adelantas, eso, Xavi. pues mi abuela hace lo que hace, pero lo hace siempre, pues bien, perfecto. Es decir, que yo creo que nos tenemos que ir adaptando según a nuestra edad, pero no encasillarnos, ¿no? Que aquí Ya. entra muchas veces otro concepto que es lo del edadismo, ¿no? Que Sí. pues intentar no encasillarnos por nuestra edad cronológica, que no es la edad biológica, ¿no? Que igual tu DNI dice que tienes 85, pero biológicamente igual tienes 60, Ya. ¿vale? Entonces, pues todas estas actividades, todo esto es como prevención, ¿no? Y Ya. fomenta todo lo Tener que el es cerebro lo concepto más de salud. sano Cla- posible. cerebral. Me surge la duda, Álvaro, claro, si tú has tenido un ictus ya, supongo que de esto se puede seguir trabajando, pero imagínate que te has quedado con una hemiparesia, paralítico de medio cuerpo. ¿Hay algún tipo de actividad o la gente de rehabilitación y fisioterapia ofrecen también este tipo de actividades para que pueda mantenerse activo físicamente? Sí, pues cuando sufres un ictus, sí que según cuáles son tus secuelas, hay unos programas de rehabilitación y eso dura un proceso. Entonces, también es importante, claro, al final tú lo que puedes ofrecer es según la evidencia que hay y sí que hay claramente unos puntos de hasta cuándo mejoras con un ictus, siendo realistas, y es hasta en los primeros 30 días que se va viendo una mejoría. Luego es muy determinante lo que sucede entre los 3 y los 6 meses, que ahí ya marca mucho cuál es su situación funcional, pero es verdad que se pueden ver mejorías durante los primeros 12 meses. Vale. Entonces, muchas veces los procesos de rehabilitación dentro del sistema sanitario, lo que pues, puede ofrecer el salud, pues incluyen estos primeros meses donde se hacen unas series de trabajos
Y luego también se da una serie de recomendaciones para luego hacer en casa, ¿no? Pues qué actividades puedes hacer, qué ejercicios. Pero es verdad que luego programas más a largo plazo, pues desgraciadamente lo tienen que ir más buscando. Bueno, las fundaciones, ¿no? Eso es. Por ejemplo, hay actividades múltiples, ¿eh? En donde estoy yo, en el hospital de San Pau, el año pasado creo que cumplía 10 años la coral de personas afásicas. Y son personas con afasia que hicieron a través con logopedas pues una coral, y sí que se ha visto pues que la musicoterapia, por ejemplo, aquí también puede ayudar a lo que es la mejora del lenguaje, es decir, que hay actividades súper diversas. Qué chulo. Oye, pues voy a aprovechar este momentazo musicoterapéutico para deciros a los que nos escuchéis en directo, que lo vamos a ir dejando por aquí, pero nos quedamos un rato más con Álvaro para hablar de una parte que no es tan médica, sino un poco más humana. Así que, como siempre, os escuchamos en los comentarios. Gracias por estar ahí y seguimos un poquito, si te parece, Álvaro. Que he recogido por aquí, yo creo que Lucía también, sobre este niño de 8 años que diagnosticasteis, que acudió con un ictus al hospital. ¿Cómo se viven esos momentos cuando suceden cosas así? Pues, claro, yo sí que es verdad que... Apúntalo para que luego no se diga. Digo, yo no he apuntado nada. Sí. Yo sí que con los niños sí que hay veces que es más difícil diagnosticarlos porque se puede presentar de formas más complicadas, pero yo sí que unas cosas que me han impactado con este tema de los ictus fue la primera persona que vi que llegó pues con una hemiplegia, es decir, no podía mover medio cuerpo, no podía hablar, no conectaba bien con el ambiente, quitarle el trombo, hacerle el tratamiento, y a la media hora claramente ser una persona totalmente nueva, no recupera al 100%, pero podía hablar ya, podía moverse. Entonces eso sí que para mí fue muy impactante, y yo ya lo viví de lo que llamamos de R1, ¿no? Como residente primer año. Uh-huh. Pero para mis adjuntos era incluso más impactante porque ellos habían vivido durante mucho tiempo de su vida que las personas con un ictus grave realmente no se acaban de recuperar. Entonces, eso sí que es bastante guay, digamos. Ver que realmente pues son muchos esfuerzos, hay mucha presión, sobre todo en urgencias, tenemos unos tiempos muy marcados, necesitamos que todo se haga súper rápido, y claro, cuando ves que eso repercute en la calidad de vida de una persona, está muy guay. Y lo que más me frustraba al principio era cuando no era tan guay, y todo iba bien, hacías todo súper bien, ibas rápido, el procedimiento había ido muy bien, la persona ingresaba en la unidad de ictus, y a las 24 horas llegas tú por la mañana, volvías a explorar y seguía igual de mal que antes de haberle hecho los tratamientos. Entonces, eso al principio era súper frustrante, pero ahora para mí es una cosa que ojalá se lleguen a tratamientos mejores para que el número de estas personas se reduzca, o que mejore mucho la prevención para que el número de ictus baje. Uh-huh. Pero como que me he acostumbrado más a vivir con esa parte, y sí que está bien pues un poco conocer a la persona durante el ingreso y a los familiares, porque hay como muchas intrahistorias luego dentro de todo esto. Yo tuve un paciente hace poco en Barcelona que era un señor que pues ya tendría 80 y poco años, estaba súper bien, de hecho le sufrió un ictus haciendo bicicleta estática en su casa. Y vino al hospital, tenía una hemorragia cerebral, que sería dentro de los ictus hemorrágicos, que hoy hemos hablado menos, pero tenía una hemorragia cerebral que aquí desgraciadamente no hay prácticamente tratamientos, ¿no? Es wait and see, esperar a ver cómo va, controlar la tensión. Ahora está viendo más estudios de ver si las cirugías podían estar bien o no, pero en este caso no se hizo nada, y de hecho la familia sí que insistió que él le había dejado claro que no quería nada agresivo. Que esto es otro tema súper importante, que muchas veces una persona sufre un ictus y las personas que le quieren no saben que cuando les preguntas, ¿él había manifestado alguna vez que quería en estos momentos? Porque claro, hay que saber cuándo parar, ¿no? También. Es que como sanitarios nos encarnizamos, entre comillas, de que nosotros queremos que todo vaya bien, y hay veces que pierdes la perspectiva, ¿no? Y te estás sometiendo a una persona tal vez ya mayor a unas cosas que igual ellos no querían. Entonces, sí que es muy importante, pues todo esto que hacéis de divulgación también es para que dentro de las familias, no dentro de los grupos de personas, una propia persona que piense cuando sufre un proceso de salud grave, cómo querría ser atendido y hasta dónde querría llegar. Pues en este caso esta persona, pues inicialmente lo tenían súper claro, se intentó no ser agresivo, pero pues poco a poco fue saliendo con secuelas,
y ahora ya no es el mismo, pero hace pocos meses estuve con él en la consulta y con su mujer, y su mujer dice, pues a ver, pues mi marido ya no es el mismo, le ha cambiado el carácter de hecho, ahora es diferente, lo estamos llevando, pero es súper feliz con su nieta. Entonces, claro, al final, ver un poco que cambian también las perspectivas de qué es lo que consideramos que nos llena y lo que no, y esta parte más de lo que serían, entre comillas, cuidados paliativos, de tener igual un abordaje no solo tan curativo y decir, vamos a curar el ictus, que igual no se puede, sino ver las dinámicas familiares, cómo es luego la vida después del ictus, pues es súper interesante, la verdad. ¿Cómo lo suelen llevar las familias? Pues depende, la verdad. Es que es muy duro, porque, claro, aquí, por ejemplo, pesa mucho aspectos socioeconómicos que son una realidad, y evidentemente si el sistema no llega a todo, si tú tienes más recursos, pues la atención a tu familiar con un ictus va a ser más fácil. Pero si tú no puedes tener un cuidador, si tienes un ictus grave y no puedes tener un cuidador 24 horas, no puedes hacer una serie de cosas, no puedes reestructurar tu casa, porque tú imagínate que tu ducha tiene un peldaño, que es que son cosas que son nimiedades, pues hay que hacer una obra para quitar ese peldaño, para hacer las cosas mejor. O imagínate que vives en un edificio sin ascensor. Entonces, claro, para las familias hay una primera fase igual de luna de miel de pensar que las cosas van a ir mejor, pero conforme nos alejamos del ictus, pero las consecuencias ven que pues que igual el techo no es el que ellos buscaban. Y claro, eso es complicado y se vive pues con dificultades. Es verdad que luego se reestructura todo, pero al final, sobre todo, y esto es muy importante, el tema del cuidado, el cuidado del cuidador, que tiene mucha carga, y aquí hay diferentes trabajos y veces que se habla de perspectivas de género. Pues aquí en Aragón se hizo un trabajo sobre perspectivas de género en el ictus, que se vio así globalmente que los atendíamos a todos igual, se iba igual de rápido, etcétera. Pero sí que se vio también que la mayor carga de cuidados las tenían las mujeres una vez que se iban del ictus a casa. El ictus también es más frecuente según qué perfiles de población, pero las cuidadoras no profesionales muchas veces son mujeres, y eso al final es, claro, si con 65 años igual puedes atender a tu ser querido de una manera, pero cuando tienes 85 y tus hijos viven en otra ciudad, pues claro, es duro. Y es un poco que es que las enfermedades neurológicas no se pueden esconder, que al final todas las enfermedades son, según que se afecte, pues son igual de graves, pero son cosas que tú lo ves, una persona puede caminar o no, puede hablar o no, y se llevan a veces pues mal. Y aquí es donde entran las asociaciones de pacientes también, y cómo abordar todo este tema, explicar bien qué significa el ictus, qué necesitan, qué está pasando. Y dentro de todo esto, ¿cómo ves tú el futuro de la neurología? ¿Crees que va a haber algún momento en el que el ictus se pueda dejar sin secuelas? ¿Crees que va a haber alguna terapia nueva de...? Pues ictus habrá toda la vida, como hay enfermedades desde siempre, ¿no? Entonces, no es una cosa que no vamos a cambiar, pero yo creo que sí que podríamos ser capaces de modificar el riesgo de que te suceda, y cada vez hay tratamientos más efectivos. Por ejemplo, el siguiente nicho, ¿no? La siguiente meta que tenemos como neurólogos y todos los profesionales que tratan el ictus sería lo que es el ictus hemorrágico, ¿no? Encontrar finalmente tratamientos que consigan reducir las secuelas, igual que hemos hecho con el ictus isquémico. Y aquí sí que se están haciendo diferentes trabajos, tanto a nivel de farmacológico como cirugías ahora mínimamente invasivas, donde aquí los neurocirujanos tienen mucho que decir, pues intentar que todo esto mejore. Entonces, todo esto es en lo que se está trabajando a nivel más práctico, pero realmente una vez que te metes en el tema de la investigación, es un mundo, porque se están haciendo muchas cosas y hay investigación muy interesante, que es todo lo translacional, ¿no? De todo lo que se investiga a nivel más básico, cómo aplicarlo luego a los seres humanos, y aquí hay aspectos de neuroprotección, otro tipo de trabajos. Y aquí sí que en Aragón, pues igual ha costado más porque no tenemos la fuerza que se tiene tal vez en Madrid o en Cataluña, pero en Aragón cada vez se intenta ser más activo. De hecho, yo estoy muy orgulloso de haberme formado aquí, ahora no trabajo aquí, pero Aragón está acreditado como dentro de los centros de ictus a nivel estatal. Tenemos un sistema que funciona, y eso ha permitido también que empiecen mis compañeros a trabajar en registros poblacionales, en redes de investigación, y por ejemplo mi hospital y el hospital
Universitario Miguel Servet pues colaboramos en la misma red que depende del Instituto Carlos III sobre investigaciones en personas que han sufrido un ictus. Es decir, que hay mucho trabajo por hacer. Pues quizá llegamos... Madre mía, qué charleta ¿hay os he dado. algún... ¿Qué va? ¿Hay algún último mensaje que quieras lanzar a la población sobre este tema? ¿Algún último mensaje? O sea, tu minuto de oro. Mi minuto de oro. el tiempo es cerebro. Yo creo que es un buen mensaje. Tiempo es cerebro y, sobre todo, ante la duda, como sanitarios, ante la duda, consultar. Si tienes un problema, consúltalo. No pienses que ha pasado mucho tiempo. De hecho, tienes 24 horas para consultar, pero cuanto antes mejor. Es decir, como mensajes, el ictus es una patología muy prevalente, el tiempo es cerebro y hay que actuar lo antes posible. Y sobre todo que sepamos que, a diferencia de otras enfermedades que no se pueden prevenir tanto, pues que tenemos tantas cosas que podríamos hacer y que no solo nos van a prevenir un ictus, sino un infarto agudo de miocardio, incluso reducir el riesgo de demencia, que pues ponte ya, ¿no? Y es verdad que nunca es tarde, no hay que decir, ¿y por qué no te pusiste ayer? Es verdad que es mejor que dejes de fumar ayer que hoy, pero será mejor que lo dejes hoy que mañana. Entonces hay muchas cosas que tengas la edad que tengas y cada uno pasará diferentes etapas de su vida, pero hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar. Así que sal al monte, come bien y tienes que salir con tus amigos. Ha quedado como precioso, ¿no? Y yo quiero, antes de acabar, Álvaro, que nos expliques qué es eso que has traído. ¿Alguien Ay, del sí. equipo me lo puede acercar? ¿No? Si no, Sí, voy. Ya lo tenemos aquí. el foco ha Sí, muerto. se ha apagado el foco. Le ha dado un Julia. ictus al foco, ¿eh? A ver, os he traído, me dijo... A ver qué se ve. Espera, a ver qué se... Por aquí se verá. Vale. Adelante. Lo mantengo aquí. Me planteó, Xavi, si podía traer algo para el plato. La verdad es que digo, ¿qué puedo traer en relación con el ictus? Y sí que fui este fin de semana al Paraninfo, que hay una nueva exposición de Ramón y Cajal. Aragona, Ojos de Cajal. Y bueno, al final, pues Ramón y Cajal era un polímata, era muy bueno en muchas cosas, le gusta la fotografía, más allá de las neurociencias, y creo que como estudiantes de medicina que sois, pues está guay que veáis que, bueno, pues que a lo largo de tu carrera profesional puedes hacer muchas cosas y llegar muy lejos y aportar un montón, ¿no? Pues y aquí estas fotos al final son Ramón y Cajal de joven, cuando ya era un gran investigador, pero de joven también era una persona que le gusta hacer muchísimo deporte, salir al monte, muy cercana a nuestra tierra, y que cambió la forma de ver las neurociencias con todos los estudios que hizo a nivel neuronal y pues todos los garabatos y dibujos que veis de él, que son una pasada. Qué guay. Oye, muchísimas Pues sí, la gracias verdad. por esto, porque me Sí, parece sí. un detallazo. Me parece o sea, precioso. Parte Gracias, de esto Álvaro. ya de por vida. Pues nada, vamos a acabar. Tenemos una pregunta que hacemos siempre. Bueno, tenemos dos, pero una la hemos sustituido por esta maravilla que me Sí. parecía más importante. Y hacemos siempre una pregunta que es, si tuvieras que resumir todos estos años de labor médica en una palabra, ¿cuál sería? Esto es complicada, ¿eh? Sin presión, ¿eh? Tú tranquilo. Tiempo es Todos cerebro. estos años que, aunque no lo parezca, sigo siendo bastante joven. Como que no lo parece. Bueno, no sé, yo creo que igual es un poco cliché, pero humanidad, que es una cosa que yo tenía igual una visión muy técnica cuando acabé la medicina y cada vez me doy más cuenta que la medicina es ciencia, pero tal vez sea una ciencia muy humana y es una cosa que no hay que perder de vista y que para mí es súper importante. Qué guay. Muy guay. Y Ok. fíjate, Álvaro, que nosotros planteamos esto con una visión un poco docente médica, pero también con una perspectiva muy humana. Y yo creo que humanidad no había salido todavía, ¿no? No, yo creo que en verdad no. Lo estaba Y- pensando además. Qué Pero, guay. y además yo creo que has metido muy bien la humanidad dentro del episodio. En la Pum. parte final. Pues ala, Pum, lo como dejamos quieras. por aquí. Sí, Si jo, te parece, Álvaro, muchísimas muchas gracias, por Álvaro. A venir. vosotros. Lo has explicado muy bien, tú tranquilo, cero nervios. De verdad, ¿eh? Y nada, los que nos escucháis, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Ujú. Acordad que os escuchamos, cualquier duda que tengáis, intentamos resolverlas. Sugerencias, otro episodio con Álvaro. Lo por que favor, queráis, lo que contactad queráis. por nuestras Otro redes cuadro, sociales. sí, ya grande. Y nuestro correo, elquintohumorpodcast@gmail.com. Y nada, pues con esto hasta la próxima. Un besote. Besitos. Chao. El Quinto Humor.